Hola, ¿qué tal amigos? Hoy les traigo un vídeo muy interesante sobre las hojas de cálculo de Google. No, esto no es Excel, es la hoja de cálculo que tiene Google, gratuita, y que además la podemos usar solo teniendo una cuenta de Google. En este caso he hecho una lista de pedidos, tengo una base de datos de artículos, de alimentos, y luego tengo un formulario donde he hecho unas listas desplegables, y en este caso, pues si yo pongo queso, pues me salen todos los quesos que tengo y yo elegiría el que tengo. Luego he hecho, mediante una función si y un buscar v, pues un sistema para que cuando yo elija uno de los alimentos ya me traiga de la base de datos la categoría y el precio. Y aquí tengo una sumatoria que me suma todos los importes de los productos. Realmente hay muy pocas cosas que se echen de menos con respecto a Excel en esta hoja de cálculo de Google. Si te interesa y quieres aprender cómo se utiliza, quédate en este vídeo. Bueno, para acceder a las hojas de cálculo de Google, simplemente tenemos que tener una cuenta de Google, una cuenta de Gmail, que es lo mismo, y pondríamos en el buscador o simplemente aquí en la barra de direcciones, que sabemos que es lo mismo que ponerlo en el buscador, pondríamos Google Sheets y ya nos aparecerían resultados, los primeros resultados, nos aparecería las hojas de cálculo de Google. Entonces simplemente pinchamos y nos entra aquí en esta página y le diríamos ir a hojas de cálculo de Google. Entonces nos pide primeramente que nos registremos o que nos loguemos con nuestra cuenta de Google, ¿vale? Entonces yo tengo aquí esta porque ya he entrado anteriormente, pero si no tendríamos que escribir nuestra dirección de correo de Google y luego o de Gmail y luego simplemente poner la contraseña. En este caso yo pincho y me pide la contraseña, escribo la contraseña. Y entonces me entra en esta pequeña aplicacioncilla que es donde tenemos las hojas de cálculo. Vale, entonces ahora simplemente tendríamos que darle al botón más y ya nos entraría en la aplicación. Entonces, como si de Excel se tratase, voy a hacer dos hojas. Voy a crear otra hoja más con este botón más, añadir hoja, y a este le voy a dar doble clic y le voy a poner base de datos. Y a esta primera le voy a poner pues pedidos. Entonces ahora me voy a traer la base de datos desde mi fichero de Excel donde tengo la base de datos y simplemente la voy a copiar y la voy a meter aquí en hoja base de datos. La voy a pegar ahí y ya tendría aquí la hoja de cálculo. Como ven, es muy similar a Excel, incluso dándole doble clic como en Excel podemos abrir las columnas. Y luego en la hoja pedidos lo que voy a hacer es un pequeño formulario de pedidos. En principio voy a seleccionar todo esto, lo voy a combinar, que tenemos aquí el botón combinar celdas, igual que en Excel. Escribo pedidos y simplemente seleccionando esta celda le pongo el tamaño que yo quiero, le voy a poner 36, lo pongo en negrita, le pongo una alineación centrada, tanto horizontal como vertical, y luego aquí pongo producto, categoría y precio, ¿vale? Entonces, en lo que es esta parte de aquí, vamos a decirle que nos haga una lista desplegable. Entonces le damos al botón derecho y buscamos donde dice validación de datos. Entonces, este sería el rango que acabamos de elegir, este es el primero que pone aquí, intervalo de celdas, y luego la opción que vamos a elegir es lista a partir de un intervalo. Entonces pinchamos aquí en esta cuadrícula y nos vamos a la base de datos y seleccionamos todos los artículos que tenemos en nuestra base de datos. Le damos a aceptar, guardar, entonces ya si nos vamos aquí, en principio ya tendríamos todo el listado. En este caso, las listas desplegables de Google Sheet, pues cuando escribimos la primera palabra por la que empieza el artículo o el producto, pues nos sale una lista que la podríamos elegir con el ratón o con el cursor del teclado, el cursor abajo y arriba, las teclas de cursor,
que son las flechitas, pues podríamos elegir uno y darle a Enter y ya se nos quedaría seleccionado. Aquí podríamos incluso abrir un poquito más esto para que se nos vieran bien todos los artículos. Y luego lo que he hecho aquí en categoría y en precio es una función si. Le digo si este artículo está en blanco, le pongo comilla, comilla, quiere decir que está en blanco, entonces me pone en blanco también, comillas, comillas. Y si no, me hace un buscar v desde esta celda, punto y coma, me lo busca en esta base de datos, entonces le tengo que asignar el rango hasta categoría porque lo que me va a devolver es la categoría y le marco el rango. Luego le digo punto y coma, le digo que me tiene que devolver la columna 3 porque es 1, 2 y 3 y yo quiero que me devuelva la categoría, pongo la 3 y luego le pongo punto y coma y la opción falso. Como ven es igual, idéntico a Excel. Vale, entonces cierro paréntesis, la opción falso es para que me devuelva la coincidencia exacta, no hay nada de intervalo, sino yo busco un artículo y me tiene que devolver el mismo artículo, los datos de ese exacto artículo. Entonces le doy a Enter y entonces cuando yo cambie el producto, pues me va a cambiar la categoría. Y en precio, pues hacemos lo mismo, es igual. Hacemos la función sí porque quiero que cuando aquí no haya nada, cuando esté en blanco, aquí no me aparezca ningún error ni ningún valor, sino simplemente en blanco. Entonces le digo, si esta celda es igual a comillas, comillas, que quiere decir que está en blanco, punto y coma, pues en esta celda donde estoy haciendo la función, que me la ponga en blanco también. Y si no está en blanco, pues me hace buscar v de este artículo, que me lo va a buscar en la base de datos esta, le doy el rango ahora le tengo que dar hasta el precio, porque lo que quiero que me devuelva es el precio, le asigno el rango, y aquí mismo en la barra de fórmulas me coloco, le pongo punto y coma, le digo que me devuelva la columna 5, porque en este caso es 1, 2, 3, 4 y 5, que es el precio, le digo punto y coma, le decimos falso para que nos devuelva la coincidencia exacta y le damos a Enter. Y entonces ya nos devuelve el precio. En este caso, si quisiéramos copiar la fórmula hacia debajo, pues nos tendríamos que poner aquí en este rango y darle a la tecla F4 para que nos ponga las referencias absolutas, es decir, que nos deje fijas esas celdas del rango. Y aquí lo mismo, ponemos aquí dentro y le damos a F4. Y de esta forma ya podríamos copiar todo esto hacia debajo. ¿Vale? Fíjense que aquí no me sale nada porque no hay ningún artículo. En el momento que yo aquí ponga algún artículo, pues ya me saldrán todos los datos. Y entonces, esta es la forma de crear listas desplegables en Google Sheet. Como ven, es una aplicación bastante completa y próximamente voy a crear una serie de vídeos haciendo un curso desde cero de Google Sheet y también de Google Docs, porque me parece que es una muy buena opción para la gente que no tiene posibilidad de conseguir una licencia de Excel o de Office en general. Y nada, espero que se suscriban a mi canal para que puedan seguir viendo mis vídeos. Muchas gracias, hasta luego.